iniciemos la parte teórica. Yo mucho agradeceré que para intervenciones abiertas se haga después del break, y para intervenciones específicas del tema lo hagan levantando la mano, ¿no? Para profundizar, comentar algún punto específico que ustedes quieran señalar. Como saben, ustedes son parte importante para la implementación de los proyectos de cambio tecnológico bajas en carbono. Entonces, es indispensable que conozcan la parte, además de la parte tecnológica, la parte financiera, ¿ya? Porque son una pieza clave para la interpretación de todos los indicadores de monitoreo y de respuesta y de reportes, por supuesto, hacia el programa, hacia el programa de zonificación de zonas industriales sostenibles, y también hacia las instituciones financieras, que en este caso, que es UNIDO, quien administra el fondo del Global Environmental Finance, ¿no? Del fondo que va a sostener este proyecto piloto. Entonces, los conceptos que vamos a tomarlos, los vamos a manejar de tal forma que los usemos así en un lenguaje cotidiano, no tan académico ni formal, para que lo manejemos así en el cotidiano a la hora de pensar en hacer el plan, hacer el seguimiento y evaluar los resultados de cada proyecto, ¿ya? Nosotros confiamos, obviamente, que ustedes dominan las diferentes tecnologías, pero es necesario también que manejen el lenguaje, el lenguaje económico, financiero, para rendir justamente los reportes necesarios de seguimiento del proyecto. Como les digo, tanto a nivel del plan, a nivel de idea, como de evaluación, seguimiento y monitoreo, y evaluación del impacto del resultado final. Entonces, esta es una gran oportunidad para manejar básicamente estos conceptos y hacerlos nuestros, ¿no? Empezamos con qué cosa es costo de oportunidad. Costo de oportunidad es un concepto que está relacionado con las oportunidades que dejamos de hacer al tomar una decisión. Una decisión, en este caso, no necesariamente puede ser la mejor decisión, pero la mejor alternativa conocida que dejamos de hacer para implementar el proyecto. Por ejemplo, sería lo que nos cuesta a nosotros dejar dejar una oportunidad por elegir otra. ¿Y eso cómo se mide? Se mide a nivel financiero por una tasa de interés, una tasa de rentabilidad, una alternativa tecnológica. Digamos que nosotros elegimos una tecnología intermedia dejando una alternativa tecnológica de alta eficiencia, básicamente por costos, ¿no? Sabiendo que existe, nos limitamos a dejar esa oportunidad, ¿no? Y ese costo se interioriza
a la hora de comparar la rentabilidad del proyecto, los beneficios del proyecto o la efectividad del proyecto, ¿ya? La rentabilidad del proyecto puede medirse por indicadores de costo-beneficio, de tiempo de recuperación del capital, de valor actual neto, o la tasa interna de retorno, pero lo tenemos que comparar con algo para saber si es o no es rentable. Y justamente ese algo es el costo de oportunidad. Luego, la tasa de descuento. Cuando nosotros vamos a hacer flujos futuros de los ingresos y de los costos que incurrimos al hacer un proyecto, tenemos que descontar el tiempo y el interés que ganaría ese dinero cuando lo comparamos en un momento en el tiempo. Generalmente este momento o es al inicio o es al final. Y así podemos comparar si nuestro proyecto vale la pena hacerlo, si podemos decidir en comprar o alquilar, si implementamos el proyecto nosotros o lo tercerizamos y damos a otros ejecutores la implementación del proyecto. En fin, ayuda a decidir porque permite comparar en unidades homogéneas. Y el otro tema sería la efectividad del proyecto, es decir, en términos de indicadores de resultados, si se logran las metas de disminución de dióxido de carbono o de vertimientos de contaminantes orgánicos permanentes, o de eficiencia productiva en términos de energía, son indicadores de efectividad de una inversión, no necesariamente en términos de rentabilidad, sino en términos de que se logró la meta que se había propuesto el objetivo del proyecto. Entonces, si se dan cuenta, hay dos indicadores, uno económico-financiero y el otro uno tecnológico, que está más ligado a las ciencias naturales, a la física, química, a la biología, y que tienen indicadores exactos o conocidos. En cambio, los indicadores de rentabilidad siempre van a ser relativos. Se tiene que comparar con algo para poder medir su eficiencia, o sea, su nivel de rentabilidad o predictibilidad, o sea, ingresos futuros predecibles. A ese concepto de descontar esos flujos le llamamos tasa de descuento, y que es básicamente un tipo de interés que probablemente sea el costo de oportunidad que ofrece el mercado si es que nosotros, en vez de implementar el proyecto, dejamos el dinero en otro activo, ¿no? En ahorros, en depósitos a plazo. Viene la tasa social de descuento. La tasa social de descuento es una tasa de descuento, pero impuesta generalmente por los gobiernos para descontar este flujo futuro de ingresos y costos con un interés relacionado a un bien social, a un bien común, a un activo o un capital relacionado a la sociedad. Por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos una tasa social de descuento para los proyectos de inversión pública.
tenemos también una tasa social de descuento para los proyectos relacionados al carbono, y son oficiales, y los dicta el Ministerio de Economía y Finanzas. Están en su página web y los vamos a ver para ver la contribución de la rentabilidad del carbono en términos de costo-beneficio versus la rentabilidad de otros activos que son propios del negocio, de la actividad o del sector al que se dedica la industria en la que estamos ubicados, ¿no? O sea, uno puede ganar por diferentes factores relacionados al negocio, pero esta tasa social de descuento es básicamente relacionado al activo que interesa a la sociedad, ¿no? Que en este caso, en el carbono, sería la disminución de carbono. ¿Cuál es el precio del carbono? ¿Cuál es la tasa social de descuento por los que estos flujos de ingresos por carbono, descontados con los costos de la implementación de la tecnología que disminuye el carbono, van a poder compararse en un tiempo dado, en un año cero, por ejemplo, antes de implementar el proyecto, y se permiten fijarlo a una tasa, que generalmente es una tasa más baja que el mercado, pero es la rentabilidad mínima que la sociedad exige para un proyecto de ese tipo, ¿no? Conceptos, estamos dando primero una idea general de cada concepto y luego vamos a redondear y vamos a manejarlos, ¿no? Otro concepto importante que vamos a manejar hoy día es el tipo de cambio, ¿no? Es importante manejar el tipo de cambio, no vamos a analizar los factores por los que el tipo de cambio varía, sino básicamente está relacionado más a el poder adquisitivo de una moneda frente a otra, ¿no? O sea, no vamos a hablar de oferta monetaria, de la cantidad de dinero en el mercado, sino estamos hablando básicamente ya de la relación que hay de una moneda frente a otra. La tasa de interés, además de la tasa social de descuento, que es un tipo de tasa de descuento, pero además que es un costo de oportunidad, ahí ya, yo si estuviera en su caso, yo estaría mareado. Es la tasa de interés, ¿ya? Es la expresión de la tasa social de descuento o de la tasa de descuento y a su vez corresponde a el concepto de costo de oportunidad. Pero me estás dando 3, 4 conceptos de lo mismo, entonces. Podría decir que sí, pero hay diferencias, ¿no? Hay diferencias conceptuales y hay diferencias prácticas. La tasa de interés es el interés, el valor del dinero en el tiempo, expresado en un porcentaje, y que es recompensado por el nivel de riesgo al que está el dinero, ¿ya? Entonces, y el rol de entre activo y pasivo que pasa de manos el capital, ¿no? Si uno presta dinero o si uno recibe dinero, ¿no? En el lenguaje bancario sería la tasa de interés activa o la tasa de interés pasiva, ¿no? Lo que nos cobran o lo que nos dan como ganancia de capital. Pero con esa tasa de interés también tenemos que comparar nuestros proyectos, ¿no? Y va a ser algo más cotidiano saber hasta qué punto nos endeudamos para saber si nuestra tasa de descuento es muy alta o es muy baja respecto de la tasa de interés del mercado, ¿ya? Entonces aquí hay ya diferencias, a pesar de que a nivel de conceptos son muy parecidos, ya hay diferencia entre la tasa de interés
y la tasa de descuento, que es muy propia al proyecto que yo estoy evaluando. Y los precios sociales. Los precios sociales son los precios que asigna la sociedad a través del gobierno para determinados bienes. En este caso, el que nos interesa es el carbono. Entonces, ¿cuál es el precio social que le interesa a la sociedad por el que estaría dispuesto a pagar por una tonelada de carbono fijada por cualquier tipo de tecnología? ¿Ya? Esos precios ya están, son públicos y nos permiten evaluar la rentabilidad del proyecto a nivel del carbono. Y el otro concepto que ya lo está manejando es el ciclo del proyecto, es decir, el tiempo del proyecto y sus diferentes etapas, ¿no? Una cosa es la parte tecnológica, la implementación del proyecto, la complejidad de la tecnología, las soluciones que dan a la eficiencia o eficacia de los procesos, y otra cosa es el ciclo del proyecto a nivel financiero, ¿no? Que pueden coincidir o no con los indicadores de eficiencia o efectividad tecnológicos, ¿no? En términos de ahorro de energía, de ahorro de tiempo, de productividad, etcétera, ¿no? El ciclo del proyecto, desde el punto de vista económico-financiero, está asociado al periodo de tiempo de evaluación del proyecto. Si se evalúa a 2 años, a 3 años, a 4 años, tiene otra rentabilidad, tiene otro nivel de costo-beneficio. Por tanto, es importante hacer la diferencia entre esta evaluación económica financiera y la evaluación tecnológica, ¿no? de las metas. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Podría estar confundidos entre todos estos conceptos? Casi todos parecen lo mismo, sobre todo en cuanto a tasa. Yo estaría medio dudoso mientras no me definan un concepto bien redondo, más académico. Pero la idea, primero, es que ustedes tengan la idea y esa la plasmen en las tecnologías que dominan, ¿no? Pues es una tasa de descuento, básicamente, que le interesa a la sociedad porque se trata de bienes comunes. Imagínense qué interés nosotros cobraríamos, o el Estado cobraría, porque es un bien público, el evaluar un proyecto de mejoras de las playas o de acceso a los ríos, que son bienes públicos, ¿no? Y frente a una tasa con la que todavía no estamos de acuerdo, o sea, todavía no se ha fijado, solamente hay gente hablando de hay que poner una tasa social de descuento, y hay un proyecto privado de hacer una nueva rosa náutica ahí en la Costa Verde, o ¿cómo se llama esto? Otro tipo de negocios parecido, ¿no? Privado. Otro club regatas, otro Waikiki en la playa. O sea, desde el punto de vista privado. Y comparamos cuál es la rentabilidad del proyecto privado y cuál es la rentabilidad del proyecto social. Pero tenemos que descontarlos. O sea, esos flujos tenemos que descontarlos a una tasa y no nos ponemos de acuerdo a qué tasa, ¿no? Para eso sirve la tasa social de descuento, para fijar que como mínimo la sociedad puede perder o puede ganar un porcentaje cuyo flujo va a determinar una rentabilidad. O sea, mes a mes se pierde un porcentaje o se gana un porcentaje, ¿ya? De esa playa, que es un bien público. Y entonces, esa tasa social de descuento es un acuerdo
es un acuerdo de la sociedad expresado a través del gobierno, del sector que domina las playas, digamos, no sé, la Superintendencia de Bienes Nacionales o la Municipalidad de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima, para comparar este proyecto para determinar cuánto ganaría la sociedad o cuánto perdería la sociedad si se hace un proyecto privado y no se hace un proyecto público. Entonces, esa tasa social es la tasa de interés que ganaría la sociedad como mínimo, ¿no? Como mínimo, este proyecto tiene que tener esta rentabilidad en 10 años. Si no tiene esa rentabilidad, no vale la pena hacerlo. Es lo mínimo que debe tener. Ese acuerdo de la tasa lo fija la sociedad, lo fija el Estado, y refleja el interés social por un bien, un parte del capital natural, puede ser el bosque, una montaña, un río, un área natural protegida. Y por eso es que se fija, ¿no? Es interés de la sociedad fijar una tasa mínima, que no es privado y por tanto no debe de fijarla el mercado privado, ¿no? La banca. Entonces, es lo mínimo que debe exigir la sociedad. Y para el caso, por ejemplo, del carbono, ya es en el Perú 5%. Si nuestra sociedad es inteligente, haría lo que tú dices, pero no todos, primero, no todos somos inteligentes y no todos acordamos algo. Entonces, como no existe el acuerdo, hay acuerdos mínimos en donde la sociedad representada por su Estado y a su vez representada por su gobierno es el que propone cuánto ponerle de tasa para que se evalúen los proyectos, para que se evalúen justo estos proyectos de alto interés no solo para el país, sino para el mundo. Y siempre se va a comparar con el lado privado, ¿no? Entonces, esto es lo que le interesa a la sociedad y hasta ahí es lo que hemos acordado. En algún momento, quizás, la tasa sea más elevada, pero también se exige más al proyecto cuando elevas la tasa, porque a esa tasa se va a descontar. Entonces tu proyecto dice, oye, ¿por qué la tasa social de descuento es, digamos, imagínense que sea el doble, 10%? Entonces, a la hora de descontar un proyecto, todos mis rendimientos van a ser descontados año a año en 10%. O sea, su rentabilidad al traerla al año cero va a ser mínima, va a ser pequeña. Mientras más alta la tasa, o sea, voy a descontar más, mis proyectos tienen que ser más exigentes, ¿ya? Y la verdad todos simpatizamos con el discurso ambiental y todos creemos que lo que tú dices, que sí, que el activo, las condiciones ambientales, o cada decimal de variación de la temperatura en el ambiente es vital para todos, pero como no todos acordamos eso, es que cada uno tiene una tasa de descuento diferente y evalúa los proyectos a diferentes tasas, ¿no? Evalúa en papel y postula su proyecto a la banca privada o a la banca de fomento para financiar este proyecto. Mientras más alta sea la tasa, su proyecto es más exigente, ¿ya? O sea, tiene que ser muy visible la rentabilidad ambiental del proyecto. Por ejemplo, un proyecto que tenga que ver con un manejo integral de residuos sólidos. Entonces, casi siempre los residuos sólidos requieren mucha mano de obra o implementación de arreglos institucionales para estimular a la sociedad a que maneje mejor sus residuos sólidos. Y si no se hicieran a una tasa social de descuento más o menos baja, menor que la del mercado, entonces estos proyectos serían muy caros de hacer
y no conseguirían financiamiento. Si su valla, pónganlo también, pueden verlo como valla, si su valla es muy alta, entonces nadie se metería en esos negocios porque sus valores actuales saldrían muy pequeños. Y dicen, en vez de dedicarme a esto, mejor voy a dedicarme a, a seguir comprando camiones con alto consumo de biocombustibles, de carbono, ¿ya? Porque no cambia mucho, porque es más rentable en términos financieros que hacer un proyecto de manejo integral de residuos sólidos con una tasa social de descuento muy alta que me exige ser muy rentable, ¿no? Entonces no me meto en esto. Por eso, nuevamente, es importante el acuerdo social por los bienes públicos. Como no todos estamos convencidos del acuerdo, o no hay, o no se, no, la sociedad no ha avanzado en ciertos acuerdos, es que los proyectos se subvaloran o se evalúan de la forma más cercana a lo que el mercado dicta, ¿no? Por eso es que esta es una explicación financiera de por qué hay más proyectos que reciclan que proyectos que usan tecnologías para reciclar, ¿no? En países más avanzados, por ejemplo, la tasa social de descuento es muy baja, ¿ya? Y los proyectos entonces se hacen más rentables para compararlos con otros tipos de proyectos, porque al final los fondos son los mismos. Y un alcalde tiene que decidir entre hacer un proyecto de manejo integral de residuos sólidos en Corea, en Japón, ¿ya? En donde también hay incentivos para no contaminar o para separar los residuos versus contaminar. Es poco rentable contaminar. Por eso es que la tasa social de descuento es muy importante y no lo hay en todos los activos ambientales, ¿no? En todas las actividades y en todos los sectores. Hay en los que ya los países han avanzado y son acuerdos. Y por tanto, el Perú también está obligado a poner una tasa social de descuento, como en los proyectos de inversión pública, en donde también tenemos una tasa, ¿cuánto es? 9% es para los proyectos de inversión pública. O sea, como mínimo tienen que ganar 9%. ¿Ya? Y por eso es que se descuenta a ese porcentaje para hacer cualquier tipo de proyecto de inversión pública, un colegio, un hospital, una escuela. O sea, tiene que tener ese indicador y es de interés de la sociedad hacerlo. Bueno, César, me parece, Sí, ¿podemos pasar? perfecto, perfecto, Gustavo, ha sido súper claro y súper amplio, gracias. Gracias. Vamos a avanzar. Entonces, ¿qué criterios tenemos para seleccionar los proyectos? Y no solamente desde nuestro punto de vista, que manejamos las tecnologías, y obviamente las tecnologías tienen evidencias científicas, tecnológicas, que justifican su implementación, sino también desde el punto de vista de quienes administran el fondo, ¿no? O sea, desde el punto de vista de quien da el fondo, ¿no? El fondo, uno de sus criterios importantes es que debe de alcanzar a la mayor cantidad de empresas. Entonces, los proyectos tienen que ser pequeños, pero no alcanzaría yo, mi tecnología o la tecnología que yo necesito es más grande o es una tecnología que no se puede fraccionar, porque si no, no tendría el impacto positivo esperado, y fragmentarlo significa atomizar no solo la rentabilidad, sino ser ineficiente en el proceso que pretendo cambiar. Pero desde el punto de vista de los administradores de los fondos, tiene que alcanzar a la mayor cantidad de empresas, ¿ya? Lo otro, que es un criterio importante para seleccionarlo, es que sean rentables. No se puede financiar algo que no es rentable en términos económicos o en términos sociales. ¿Y cuál es la evidencia de esa rentabilidad? Tienen que mostrarlo, ¿ya?
Hace más de un mes yo calculé para las 40 y pico empresas postulantes al proyecto el nivel de costo-beneficio de cada uno de los proyectos en términos de carbono. Ah, pero ¿y dónde tiene los datos? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, tenemos los datos del precio social del carbono, que es 7 soles, y está en la página, en el anexo 9 de proyectos públicos del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y a qué tasa social le descuento? Al 5%, que está en el mismo anexo. O sea, ya el Estado te dice cómo lo tienes que medir. Eso también se les va a alcanzar, ¿no? El anexo 9 y también el link. Entonces, pero nosotros tenemos que probar que el proyecto es rentable, no solamente por la naturaleza del negocio que obedece a la industria a la que pertenece, ni solamente por la productividad que cambia a partir del cambio tecnológico, sino a partir de lo que interesa al proyecto, al fondo, por el que se están haciendo estas zonas industriales sostenibles o estos proyectos ecoindustriales, que es distinguir cuál es el impacto ambiental y social del proyecto. Entonces ya no solamente es económico-financiero, que yo lo puedo medir, sino es a nivel de indicadores de efectividad, ¿no? Para quienes están relacionados a los proyectos de inversión pública, el análisis se le llama costo-efectividad, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta y cuál es el efecto en indicadores, ¿no? Es decir, disminución de enfermedades infectocontagiosas, de enfermedades respiratorias agudas, aumento de la productividad de las horas hombre en el trabajo, disminución de las horas perdidas en el tráfico. Ese tipo de indicadores son los que evidencian que el proyecto es rentable. Y el otro criterio muy importante y cada vez más sensible al análisis, al plan de inversión, es que sea de bajo riesgo. ¿Y eso qué significa? Que de todas las variables analizadas, se seleccionan las variables importantes, las variables driver, que afectan el proyecto de manera evidente, y se seleccionan los indicadores de esas variables que se puedan medir, para que esa medición refleje cuánto puede hacer variar mi resultado en términos de no lograr el objetivo. Una forma de definir el riesgo es todo aquello que me aleje de lo planificado. Si yo espero, si yo espero hacer un posgrado en un año, todo aquello que me aleje de lograr esa meta es riesgo. Ya, ¿y cómo lo mido? Bueno, aquello que me aleje, ¿qué indicadores tengo? Estadísticos sería una desviación estándar, todo aquello que me aleje. Para arriba o para abajo sería la desviación estándar, es decir, si yo puedo hacer ya no en un año un posgrado, sino 2 posgrados, o sea, tengo el dinero para hacerlo, entonces también sería riesgo. En teoría sí, porque te aleja de tu objetivo esperado. Solo quiero hacer un posgrado. Pero ¿puedo discriminar y solamente ver la parte negativa del riesgo? Por supuesto. Ya no usaría desviación estándar. Yo necesito una probabilidad, no la probabilidad total, sino la mitad de esa probabilidad, ¿no? La probabilidad que me cause daño a mi esperado, a mi evento esperado. Pero, y en términos de tecnologías, ¿cómo lo puedo medir? En términos
de implementar la tecnología y de lograr el financiamiento para ello, ¿no? Entonces, allí, desde el punto de vista del fondo, de los administradores del fondo, el proyecto ONUDI, el proyecto ONUDI mismo, el Global Environmental Facility que da el fondo, produce, dicen, ¿cómo yo distingo a las empresas y luego a los proyectos de cada empresa? Cada empresa puede tener varios proyectos, ¿ya? Para determinar cuáles son de menor riesgo. De menor riesgo financiero, administrativo, la capacidad que tiene, la gente preparada que tiene para administrar el fondo, tecnológico, la gente preparada para implementar la tecnología, monitorearla y presentar resultados de eficiencia, de eficacia de sus procesos. Entonces, tengo que seleccionar las variables que puedan medir para presentar el riesgo y hacer frente a todos los escenarios, sobre todo los desastrosos, para tener un plan. No es que evitemos el riesgo con ese plan, sino hacemos predecible qué vamos a hacer cuando suceda, ¿no? Hacemos predecible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el plan A, B, C, y para cuando varíe esa variable, alertado por el indicador, ¿no? Entonces, esos son los criterios guía para elegir los proyectos que uno tiene que considerar a la hora de implementarlos, de postular al fondo, ¿no? Que sean cofinanciables, es decir, una parte la va a dar el proyecto mismo, una parte va a ser incentivo para que cambien la tecnología. Entonces uno tiene que tener la capacidad de pagar el porcentaje que no es cofinanciable. Entonces, ahí entra la búsqueda de las fuentes de financiamiento. Y no es una tarea poco esforzada buscar a quién venderle la idea de que nuestro proyecto es beneficioso no solo para la empresa, sino para la sociedad. Entonces, veamos qué nos ofrece el sistema financiero. El sistema financiero discrimina quiénes están preparados y quiénes no están preparados para emitir activos financieros. Cuál es la escala del proyecto, cuál es el tiempo, cuál es el nivel de riesgo, ¿no? Cuál es la liquidez que tiene la empresa para afrontar gastos de corto plazo y cuál es su patrimonio para respaldar esos gastos. Entonces, tenemos varios agentes económicos que tienen los roles públicos y privados en donde captar capital, ¿no? Vayamos a lo sencillo, sin ahondar en la bolsa de valores o en la emisión primaria de valores, que ya son para las corporaciones financieras, ¿no? Entonces, tenemos entidades bancarias que a través de la Superintendencia de Banca y Seguros podemos saber las tasas de interés que ofrecen y los diferentes productos que ofrecen, pero para lo que nos interesa son fondos de inversión y las entidades financieras estatales, y cada una con sus programas y productos, ¿no? Ahí tenemos a Agrobanco, que está que está muy mal, ¿no? Entonces, entre reflotar los proyectos agropecuarios
hay alternativas, ¿no? Pero también existen líneas de promoción, de fomento, de estímulo a los proyectos del tipo agroideas, ¿no? Que es cofinanciable, que es lo que, para lo que se va a hacer en el sector industrial, ya es en el sector agrario, ¿no? Cofinanciar proyectos tecnológicos. Nada más que las fuentes y la estructura del fondo en el sector agrario es diferente, ¿ya? Pero la idea es la misma, ¿no? Incentivar el cambio tecnológico. En el caso del agro es para elevar o conservar un nivel de competitividad meta. En el caso de la industria es, y específico en el caso del proyecto de zonificación industrial sostenible, es para disminuir hacer más eficiente la producción limpia y baja en carbono, ¿no? Y tenemos al sistema no bancario también. No hay ningún producto que conozca aquí que esté relacionado específicamente al sector industrial, ¿no? En las pymes podrían ser. Pero este es el sistema que tenemos, y los productos financieros que tenemos también no son muy sofisticados. Es decir, no hay productos financieros que podrían tenerse en otros sistemas, como por ejemplo, que se usen bastante, ¿no? Certificados de depósitos, warrants, opciones, no hay mucho acá, ¿no? A pesar de que se conocen, no se acostumbran a ofertar esos productos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros por buscar como fuentes de financiamiento? Tenemos los fondos de inversión y tenemos al Estado con sus diferentes productos. Tenemos los que están financiados a través de los bonos verdes, que son bastante demandados en el mundo, pero en Latinoamérica llega a menos del 5% de todas las emisiones de bonos verdes. ¿Y eso a qué se debe? ¿Y qué son los bonos verdes en principio, ¿no? ¿Qué son los bonos verdes que financian a los grandes proyectos, desde una hidroeléctrica en la China hasta autopistas en Corea, hasta parques temáticos en California, ¿no? El Yosemite creo que es solamente para ponerles de ejemplo. ¿Y por qué no se colocan acá, donde nosotros necesitamos cuidar mucho nuestro patrimonio natural, nuestro capital natural, que también es rentable, pero como no lo evidenciamos y como el sector financiero no está articulado al sector real, al sector, a las empresas, para este tipo de proyectos, es que ese financiamiento aterriza en otro lado, ¿no? A pesar de que hay el fondo crece bastante bien a nivel mundial, estos necesitan de cierto nivel de institucionalización, justo el tipo de entidad tipo de las Naciones Unidas, que a través de UNIDO administra algunos proyectos con estos fondos, ¿no? Y llegan a nosotros, ya a las empresas, a través del Estado. Es decir, tiene que pasar por el Estado, por PRODUCE, para que lleguen estos fondos. Y ejemplo de ellos son los bonos
bonos verdes de COFIDE. El Reactiva Perú, que también lo administra COFIDE, ¿no? Son ejemplos de cómo llegan estos fondos no directamente a las empresas, sino a través de los bancos a los proyectos de las empresas. O sea, siempre, primero, este fondo necesita un nivel de institucionalidad que sea eficiente, transparente, no corrupto, para que garantice que se va a utilizar el fondo para estos proyectos ambientales. Y eso significa que tiene que pasar por instituciones acreditadas internacionales, ¿no? En este caso es las Naciones Unidas a través de UNIDO, y para el Estado peruano, el más preparado del sector público es COFIDE para administrar el fondo. Ya, no el sector privado. Acuérdense, hay también bancos que tienen sus propios fondos de inversión, pero no atienden estos proyectos de interés público a menos que el Estado ponga las reglas primero, ¿no? A menos que sea de interés social. Y eso significa que vamos a necesitar de la estructura del Estado, ¿ya? El mejor pintado es COFIDE para administrar el fondo en el caso de estos bonos verdes, proyectos verdes, y tiene su línea, ¿no? Tiene su línea de financiamiento. Entonces, a los que ha accedido Perú LNG, por ejemplo, ahí en Pampa Melchorita, que maneja la fragmentación del gas, del gas líquido a gas, ¿no? Y que lo exporta a través del puerto de Cañete, de Pampa Melchorita, Chincha, Cañete. Ellos han obtenido un financiamiento a través de estos bonos verdes a través de COFIDE. Es decir, COFIDE tiene una línea de crédito para ser utilizada a través de la banca privada. No es que dé directamente, COFIDE no interactúa directamente con los ejecutores de los proyectos, interactúa con la banca privada para dar mejores condiciones del crédito, de las tasas, a proyectos que cumplan con cierta característica. Hemos tenido incluso colocación también en la Bolsa de Valores hace tiempo, para la represa de Mantaro. Son muchos, o sea, millones que exigía que se colocaran bonos, ¿ya? Utilizando estas líneas de bonos verdes. Justo estaba viendo cómo va el mundo en los últimos 3 meses, cómo va el mundo a nivel de proyectos, ¿no? Y en ninguno de los 3 meses no está Latinoamérica, ¿ya? Están los países del primer mundo muy eficientes en el manejo de las finanzas internacionales para aprovechar estos bonos. ¿Y qué significa? Que el tamaño del proyecto más la institucionalidad que permita hacerse cargo del proyecto a nivel de nuestros países es más incipiente respecto de otros que aprovechan estas líneas de crédito, ¿ya? Hay líneas incluso que todavía no se implementan, pero están ofertadas para apoyar áreas naturales protegidas, ¿ya? Se necesitan los proyectos de áreas naturales protegidas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se terceriza. ¿Qué es lo que hace el que no se acceda a estos bonos verdes directamente?
sino que postule organizaciones del tipo Conservación Internacional, que postulen, ¿ya?, a estos fondos para administrar sus carteras de proyectos a nivel de Perú. Ellos concursan para administrar parte de estos fondos, pero lo hacen a través de la banca. O sea, una banca privada es la que representa, la que postula, ¿ya? Y ya tiene una cartera de clientes, Conservación Internacional, Oxfam, para gestión de riesgos de desastres, y estos bancos obtienen estos bonos verdes, ¿ya? Porque van a cumplir, ya tienen una cartera de demanda y colocan estos fondos a estas organizaciones. Y estas organizaciones, a su vez, colocan estos fondos en los países en donde intervienen. Al final, no, o sea, llega acá parte de estos fondos, pero generalmente no están relacionados al tema industrial. Estos están relacionados a conservación, a áreas naturales protegidas, a ecosistemas frágiles, pero no al tema industrial. Entonces, ¿qué alternativa tenemos para el tema industrial al que nos convoca? Es justamente proyectos como los parques industriales, sea en Ancón, sea en Lurín, sea en el Callao, son proyectos pilotos. Y como proyectos piloto, también estas líneas de fondos verdes, no de bonos, sino de los fondos verdes que tiene el Global Environmental Facility, ¿ya?, convoca a su vez quienes pueden ejecutar la cartera de proyectos que cumplan con los requisitos de tecnologías bajas en carbono, eficientes en sus procesos productivos, ¿ya? Y uno de ellos es UNIDO. UNIDO tiene la capacidad institucional de canalizar ese fondo y dirigirlo hacia los estados que tengan a su vez la capacidad de promover en la industria estos cambios. Y entonces se han identificado en el Perú estos 3 lugares, y no para toda la industria, sino para ciertas industrias. Entonces, esa es, hasta el momento, ese es el mecanismo que tenemos, y hay que aprovecharlo. El sector privado también da, pero da a otra tasa, a otro costo, y con menos exigencia en términos de tecnologías. Básicamente, rentabilidad, productividad, ¿ya? O sea, como cualquier tipo de negocio. Pero como son estos fondos ad hoc, fondos de inversión, lo que se analiza no solamente es la alternativa del banco, del agente económico, sino del mecanismo. Dentro de qué banco hay el mecanismo que incentive, promueva y premie con bajas tasas de interés y con buenas condiciones financieras a los proyectos que cumplan con los requisitos que pide el fondo, ¿no? En esas 2 líneas generales, bajo en carbono y eficiente en su producción de energía, en sus procesos productivos. Entonces, no tenemos muchos ejemplos, ¿ya? Están atomizados en proyectos pequeños. Fuimos uno de los primeros cuando se implementaron los bonos verdes, en parte porque también somos, somos simpáticos en términos ambientales a nivel país. Si arriesgándome a ser prosaico, a nivel de las especies, hay especies carismáticas. Ya, a nivel del ambiente, somos un país simpático. ¿Por qué? Porque tenemos alta biodiversidad, alto nivel de capital natural, y nuestro discurso es, con sus variantes en cada gobierno, más o menos proambientalista. O sea, tenemos una intención, un atisbo, un tufillo de
de gobiernos que simpatizan con el tema ambiental y una sociedad más o menos consciente de lo que tenemos, más o menos, ¿no? Siempre vamos en vaivenes. Pero no canalizamos todo esa fuerza financiera, a pesar de que tenemos diferentes aristas de cómo conservar el patrimonio, mejorar el capital natural, la rentabilidad del capital natural y disminuir los pasivos ambientales. O sea, tenemos por las tres, en términos de contabilidad ambiental, tenemos para mejorar el activo, disminuir el pasivo y conservar el patrimonio. O sea, tenemos para hacer proyectos por todos lados, pero no lo hacemos, ¿ya? Y no hay la institucionalidad para hacerlo. Ahora con el proyecto de incentivo a los parques ecoindustriales, se están disminuyendo pasivos. No se está apalancando activos ni conservando patrimonio, sino solo disminuyendo pasivos. Y el pasivo ambiental es una deuda con la sociedad, no solo con el ambiente, es una deuda con la sociedad porque le resta eficiencia a la sociedad, le resta bienestar a la sociedad, ¿no? Entonces, sí es rentable colocar esto por diferentes formas de discurso, es muy rentable aprovechar estos proyectos piloto, ¿no? Y aprovechar todas las alternativas, las pequeñas ventanas que hayan de estas alternativas. En este caso, tenemos esta, y como es piloto, lo que viene detrás va a hablar de este proyecto piloto. El proyecto piloto va a ser el ejemplo, el pionero, el que va a hacer la huella de buen ejemplo para lo que sigue, para implementar una política nacional de reconversión, de incentivo a parques ecoindustriales, y porque ya se ganan por todos lados el aprovechar estas alternativas. Entonces, lo que nosotros necesitamos es instrumentalizar. ¿Y eso qué significa? Darle estructura, ¿no? Darle cuerpo, cara, discurso, contenido, indicadores, eficiencia, resultados, sobre todo resultados, tener buen monitoreo, ¿ya? Porque lo que estamos vendiendo no solamente es la tecnología, sino el discurso que esto es posible y es beneficioso para la sociedad, y la sociedad debe de ir por ese camino, de mejorar la estructura productiva hacia un mundo que ya está terminando, a un mundo de carbono y de biocombustibles y de consumir productos de todo el mundo cuando puede consumir lo más cercano. O sea, es todo una apuesta, un discurso político que acompaña al discurso técnico, ¿no? Al discurso académico. Que necesitamos con urgencia implementar, ¿no? Es básicamente la fuerza de nuestra capacidad lo que va a hacer que este proyecto tenga trascendencia, ¿no? Hable bien, y con todas las limitantes, ¿no? Las limitantes institucionales, sobre todo burocráticas, y las limitantes de capacidades, ¿no? Internas. Del sistema financiero, ¿qué mecanismo nos funciona, ¿no? Dentro de las alternativas que nos ofrecen los bancos y financieras, ¿qué cosa nos funciona y qué cosa es lo más adecuado para poder evaluar dentro de nuestro plan de financiamiento, y cómo somos evaluados también, ¿no? Al final somos más aceptantes que proponentes, pero ya hemos logrado la calidad del proyecto, hemos logrado la selección de la tecnología más adecuada. Tenemos una evaluación del análisis RSP, un diagnóstico
RSP. Entonces, ustedes conocen la tecnología, la manejan, ya más o menos saben qué es quién va a ser o cuáles van a ser los proveedores a evaluar para estas tecnologías, y ya muy cercano al financiamiento, vamos a hacer un ejercicio de plan de inversión, de plan de financiamiento, ¿no? En donde no solamente probamos que es rentable y beneficioso para la industria y la sociedad, sino también que cumplimos con las metas, cumplimos con los indicadores por los que se ha aceptado que nuestro proyecto participe del fondo. Entonces, tenemos de parte del Estado a COFIDE como un banco de segundo piso, banco de bancos, ¿no? El que pone las reglas para canalizar estos fondos. Y dentro de las alternativas tenemos el financiamiento verde, pero también lo dan a través de la banca privada. O sea, al final, parte del descuento en las tasas de interés va a ser cobrado por la banca privada, por su rol de administrador, de intermediario del fondo. Obviamente, mientras menos intermediarios haya, más barato va a ser el crédito o mejores condiciones va a tener acceder al fondo. Y justamente es eso lo que buscamos, ¿no? Tener condiciones en donde pueda venderse, pueda mostrarse, pueda evidenciarse las bondades de nuestro proyecto. No solamente COFIDE existe como experto en este tipo de fondos, sino también algunas empresas de la banca privada, pero como no representan al Estado y al interés social, ya es la calidad del proyecto y la calidad del deudor de la empresa el que va a lograr ese financiamiento. Entonces, dentro de los productos que tiene COFIDE y que tiene Unido, ¿ya? Al que está acostumbrado Unido, es el mecanismo de los fideicomisos. Esta modalidad, este mecanismo de financiamiento, que es el que va a asumir como requisito el fondo, vamos a acceder al fondo a través del mecanismo de fideicomiso. Ahora, para esto, el fideicomiso es un fondo autónomo, explícito, para un objetivo y administrado con roles específicos, que los vamos a ver a continuación. Pero el fideicomiso puede ayudar de diferentes formas, ¿no? Este fondo puede ayudar de diferentes formas, puede servir para pagar una parte de los requerimientos de inversión de nuestro proyecto, ¿ya? Y una parte ellos, una parte nosotros, los del proyecto, ¿no? Otro mecanismo también de fideicomiso es a través de la subvención de intereses, es decir, sirve el fondo para disminuir los intereses de la banca privada, para acceder a mejores condiciones con la banca privada, es decir, atenúa el golpe de la deuda que uno asume cuando pide un crédito. Otra forma de utilizar el fideicomiso es para garantizar la inversión que se hace
en el endeudamiento que se hace con la banca privada. ¿Qué significa? Que se va a utilizar solo en caso de que no cumplan con la banca privada. Y eso no significa que la empresa vaya a salirse con la suya, no. Tienen mecanismos de amarre, tienen mecanismos en donde de todas maneras va a pagar. Nada más que es garantía y eso también hace atractivo a la banca privada meterse en el negocio de dar financiamiento a estos proyectos, ¿no? Disminuye el riesgo para la banca privada. Acuérdense, la banca privada, su negocio y su conocimiento es el dinero. No es el proyecto, no es el ambiente, no es la sociedad, es el dinero. Entonces, estamos entendiendo la lógica de las reglas del dinero. Por tanto, tenemos que saber jugar estas reglas. Entonces, ¿cómo opera el fideicomiso? Ya que hablo de fideicomiso, de cómo se puede usar el fideicomiso, ¿ya? En estas tres formas, ¿no? O para pagar una parte de la deuda, de la maquinaria, de la tecnología que voy a adquirir, o para disminuir la tasa de interés, o para garantizar parte de la deuda que tengo, ¿no? Como garantía. Pero ¿cómo funciona el fideicomiso? ¿Cómo funciona? El fideicomiso en sí mismo es un fondo autónomo. Significa que se crea para un objetivo y desaparece cuando se cumple el objetivo. O sea, básicamente, el objetivo puede ser variable. O sea, puede ser que yo decida heredar todos mis bienes a mi hijo, pero siempre y cuando él ingrese a la universidad. Entonces, constituye un fideicomiso siempre y cuando él cumpla con el requisito de ingresar a la universidad. Si no se cumple, no se puede usar el fondo. Lo mismo sucede en este ejemplo básico con el objetivo de invertir en tecnologías que mejoren los procesos productivos a través del cambio tecnológico bajo en carbono. Y además que disminuyan los contaminantes orgánicos permanentes, los pasivos ambientales. Y que evidencien que sea eficiente a nivel del proceso productivo, que incrementen la productividad, la competitividad de la empresa en donde se incorpora esta tecnología. Tengo que evidenciar eso con indicadores. Si cumplo, se puede usar el fondo. Para esto, existe un contrato para crear el fondo. Este fondo es parte de la fuente de alguien. En este caso, el fondo viene de los de GEF, del Global Environmental Facility, que da este fondo siempre y cuando se cumplan estos requisitos, ¿ya? Que el administrador sea muy eficiente y tenga entre sus metas la meta de disminuir el carbono y contribuir a las metas globales de cambio climático y sean, cumplan con ser una contribución nacionalmente determinante a estas metas. Entonces, le da este fondo, GEF le da el fondo a UNIDO, al PNUD a través de UNIDO. Y UNIDO ordena con una empresa especialista en fideicomisos, ¿ya?, que se cree el fondo para este objetivo, para beneficiar a las empresas que cumplan con ciertos requisitos. Los requisitos son parte del contrato. Si cumplen con esos requisitos, entonces se puede usar el fondo. Pueden pedir parte del fondo, ¿no? Y si no es utilizado el fondo, o si
el fondo es utilizado en su totalidad, se cumple un plazo determinado. En este caso es 2 años hasta que no se tenga nueva información. 2 años. Si no se utiliza el fondo revierte a la fuente original del fondo, que es el que ordena esta creación del fideicomiso. Solo la empresa que administra el fondo, experta en administrar este tipo de fondos, se convierte en fiduciario, que es el administrador del fondo, que va a hacer respetar el objetivo para el cual está hecho este fondo. Y va a beneficiar esta empresa experta en fideicomisos, va a beneficiar a las empresas, proyectos que cumplan con los requisitos por el cual se ha hecho el fondo. Y a estas empresas beneficiarias se les llaman fideicomisarios, ¿no? El que ordena el fondo, no necesariamente el dueño del fondo, pero es el que ordena el fondo, ¿ya? Es el fideicomitente, el que lo administra, fiduciario, y el que lo recibe, fideicomisario. Ahora, como está estructurado el fondo, creo que está acá, mejor, ya. Como está estructurado el fondo originalmente es de GEF, se lo da unido se convierte en fideicomitente y ordena a COFIDE que se cree este fondo para ayudar a las empresas, a los proyectos que cumplan con los requisitos, que vamos a mencionarlos más adelante. Entonces, ordena a COFIDE. Por este orden y por este instructivo, COFIDE les cobra a Unido. Le dice, señores, ya, yo te administro el fondo, pero cobro tanto cada año, por cada operación y por tantos clientes. Te cobro todo. Te cobro si escribo un papel ante un notario para designar a cuál es la persona que los representa a ustedes y cuáles son las personas que representan a los proyectos. Te cobro el punto y coma. Te lo cobro. Entonces, Unido dice, ya, estoy de acuerdo, siempre y cuando tú verifiques, señores, COFIDE, señores, verifiques que las empresas cumplan con los requisitos, ¿ya? Y para eso te doy una orden de estos, son los requisitos, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, COFIDE administra el patrimonio autónomo, no se puede usar para otra cosa que para el objetivo para el que fue creado. Absolutamente no se puede pagar administrador, secretario, una fotocopia. No se puede pagar nada más que para lo que ha sido creado. ¿Y cuáles son los gastos elegibles? Lo vamos a decir más adelante, ¿no? O sea, en qué forma se instrumentaliza este fondo, ¿no? Entonces, administra, las instrucciones que sigue son administrativas y son financieras, ¿ya? Entonces el fideicomiso dura 2, 3 años, depende, le van a cobrar año por año, ¿ya? Y va a durar hasta que dure el fondo o hasta una fecha definida que hasta donde sabemos es hasta el 30 de mayo del 2024. El beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? Son las empresas, pero ¿por qué no figuran acá en el mecanismo financiero? Como fideicomitente, como fiduciario, ¿cuál sería el rol del que sigue, del que recibe el beneficio? Es el del fideicomisario. Acuérdense de estas 3 palabras. Fideicomitente, el que ordena, el que tiene el dinero. Fiduciario, el que administra. Y el que recibe el beneficiario, fideicomisario. El fideicomisario automáticamente es el mismo fideicomitente, porque si no se usa el dinero, el fondo, vuelve al fideicomitente.
de todas maneras va a ser el fideicomitente, por ley además. ¿Ya? Las instituciones financieras están obligadas a que el fideicomisario sea el ordenante, el fideicomitente, para no tener mucha burocracia de devolverle el dinero al mismo que desde donde se ha originado. Pero en términos prácticos, el fideicomitente va a estar representado por el proyecto SIS, y el proyecto SIS tiene un rol técnico. El rol es el de dar todas las reglas de juego, el de elegir los proyectos y a las empresas y a los proyectos. Tiene todo ese rol que es básicamente cumplir con los requisitos para que las empresas accedan al fondo. Una vez que cumplen con los requisitos, las empresas no le tocan la puerta a COFIDE, le tocan la puerta al mismo proyecto SIS que está autorizado a poner una lista de los que han sido elegidos. Cada mes, cada trimestre o cada semestre, elige, después de haber evaluado obviamente a las empresas, cuáles han sido elegidos. Pero van a hacer cola para recibir el fondo. Parte de los requisitos es que cada empresa, cada proyecto venga con su plan de inversión, con su plan de financiamiento o cofinanciamiento. Es decir, que se asegure que cumplan con los requisitos financieros. Y esto significa que van a estar listas para recibir el cofinanciamiento si primero muestran que tienen el fondo para completar la inversión, porque la inversión no se puede fraccionar. El proyecto no se puede evaluar por partes o pedazos, se tiene que evaluar en su conjunto. La inversión sirve cuando la tecnología llega a la planta, al almacén, al centro de procesamiento de la empresa y se instala y se opera. Allí comienza la evidencia de que el fondo ha sido utilizado adecuadamente. No cuando cumplen con los requisitos administrativos, que tiene el dinero en el banco o que cumplen con ser empresas catalogadas como de bajo riesgo, no es suficiente. Que tengan domicilio conocido, activo y habido ante la SUNAT, no es suficiente. El requisito fundamental es que tenga su plan de inversión aprobado. Y en el plan de inversión tienen que evidenciarse que están en capacidad de pagar. Pero la evidencia más notable de esa capacidad es que hayan pagado su contrapartida. ¿Qué significa? No quieren que tenga solo el dinero en el banco y que sea solvente y que sea una empresa rentable de muchos años. No es suficiente. La evidencia de que son parte de la inversión es que gasten primero, de que paguen primero la parte que le corresponde de la tecnología que van a adquirir, contra factura, contra contrato de compra-venta con el proveedor autorizado, evaluado y recomendado a través de la evaluación RSP que han realizado ustedes, o los consultores a cargo. Entonces, esa es la evidencia contundente de que la empresa no solamente tiene la intención, sino que ya es parte de la inversión. COFIDE y el proyecto SIS se encarga de todo lo demás para canalizar el fondo que le corresponde, la contrapartida, hacia la empresa y completar la inversión. Al final, los consultores expertos, los evaluadores expertos, van a evidenciar que la tecnología, que maquinarias y equipos están instalados y funcionando. Porque tienen que evidenciar que ingresan al proceso productivo y ya reditúan en eficiencia, baja en carbono. Entonces,
el mecanismo que van a operar y que sobre el que ya tiene experiencia unido es el fideicomiso. No hay otro mecanismo. ¿Y cuál de todos los mecanismos, de los tipos de fideicomiso? Porque hay varios tipos de fideicomiso, ¿no? Acá. El fideicomiso es a través de apoyo directo, a través del fideicomiso de gastos, ¿ya? ¿Qué significa ser parte de la inversión? Una parte de la inversión. Ahora, ¿qué parte de la inversión? Ese es otro cuento. Vamos a ir por partes. Porque a mí me interesa que sea la mayor parte de la inversión. Yo quiero pagar 10% y que el proyecto me pague el 90% de la inversión. Ya, eso no existe. Obviamente que ese es el interés de las empresas, de los proyectos. Ya, eso no existe, eso ni siquiera es la mitad. Ya, pero una parte mayor al 10% ya es importante porque no te la da ninguna entidad del sector privado. Ya es negocio, o sea, solamente con que pague parte el 10% de mi tecnología ya es negocio. Ahora, mi tecnología es súper cara, ¿va a pagar mi tecnología cara? Veamos los requisitos, veamos la escala del proyecto y veamos cuál es la evidencia para hacer diferenciable mi proyecto frente a la de un tercero, para que esté en la cola primero y no segundo y no tercero. ¿Cómo lo evidencio? Digamos, ya estamos dando la forma de cuál es el mecanismo financiero. Se crea el fondo, se instruye para quién lo va a utilizar y quién va a determinar la parte técnica. Entonces, ¿qué es lo que busca el fondo? Busca inversiones de impacto. ¿Y eso qué significa? Que a través del sector privado se den incentivos para el financiamiento de tecnología. Ya, pero ¿y eso en otras palabras qué significa? Todavía no entiendo. Que se va a suavizar la deuda. O sea, el proyecto va a pagar parte de la deuda. Y de todas maneras va a ser rentable solamente porque porque te cofinancio parte de la deuda. Pero dime cuánto, ya me tienes en ascuas. ¿10%, 20%, 30%? Depende de tu proyecto. Porque hay mecanismos y depende del monto de inversión y depende de la calidad de tu proyecto. Pero ya ha sido evaluado, la tecnología está aprobada, la recomendación técnica, tengo la evaluación RSP, y, y es evidente el beneficio social y ambiental. ¿Qué más pides? Se pide que se evalúe a la empresa y se pide que se evalúe el proyecto. Ya. ¿En qué términos? ¿Qué busca el proyecto para recompensar a las empresas o a los proyectos? Buscan que sean escalables y que sean replicables. ¿Y eso qué significa? Que el proyecto crezca en la medida que se invierte más y que sea fácil de copiar. Que su tecnología tenga alto potencial de impacto positivo en otras empresas, que afecte a la industria, que la industria sienta que ya hay una empresa que ha cambiado de tecnología. Si eso es lo que busca, entonces voy a orientar mi proyecto a evidenciar esos resultados, esa búsqueda. O sea, lo que necesito es ser visible. Son buenos todos los proyectos, pero ahora necesito hacerlos visibles, que sean de bajo riesgo, muy rentables. Todos los proyectos han sido evaluados a 20 años, pero no todas las tecnologías son de 20 años, pero todos han sido evaluados a 20 años. Entonces, ya hay requisitos administrativos y hay requisitos
financieros. Los administrativos están generalmente asociados más a la empresa, a la calidad de la empresa, y los financieros a la calidad del proyecto. La empresa puede tener varios proyectos. Un requisito es que ninguno de estos se fragmente, por ejemplo. No se puede evaluar por partes. Un componente del proyecto no se puede evaluar. El proyecto tiene que iniciar y terminar con un objetivo y un resultado medible. Entonces, vayamos a qué es lo que se busca como inversiones de impacto. Que haya un retorno social ambiental, cuantificable y medible. Y lo tengo que evidenciar. Que impacte al sector. Ya, pero todavía no responde a la parte cuantificable y medible, que es justo lo que yo estoy buscando, ¿no? Hasta ahí es discurso. Y es un discurso simpático. Y yo te creo, pero no me ayudas todavía. Veamos. Cuando construimos el plan de inversión, vamos a convertir ese plan en cuantificable y medible. Es justo el apoyo en esta parte. Y para eso necesitamos un caso. Pero antes del caso, y es parte del requisito para hacer el caso, el manejar todo este instrumental, ¿no? Los conceptos básicos que les he dado al inicio, y tener el concepto de qué es el fideicomiso y cuáles son los requisitos para acceder al fondo que viene a continuación. ¿Cómo se seleccionan a las empresas y cómo se seleccionan a los proyectos, ¿no? Los requisitos burocráticos, administrativos, contables, burocracia. Activo y habido en la SUNAT. Ya, todos son activos y habidos. Sin deuda coactiva. Ya, no estoy tan seguro. Tendría que evaluar a cada empresa si están o no. O sea, voy a buscar, espero que no tengan deudas. Domicilio fiscal en el Callao. Aquí hay un detalle, por ejemplo. Todos están en el Callao. Pero su proyecto, no todos descansan en el Callao. Ojo, ojo con eso, ¿no? Algunos tienen varias sucursales, tienen almacenes. ¿En dónde descansa la implementación física del proyecto? ¿En el Callao o no? Porque el proyecto piloto es en el Callao y tiene que tener un impacto territorial también, ¿no? En la industria del Callao, no en la industria de Surco, no en la industria de La Molina, no en otro lado. Ojo. ¿Cuál es la clasificación de riesgo de los expertos en clasificación de riesgo? Ya esa es una trayectoria, básicamente evidenciar la trayectoria de la empresa. Si tiene una trayectoria dudosa, se va a evidenciar, hay reportes, ya tiene un desempeño financiero. Si compra y no paga, va a estar en los reportes de la Superintendencia de Banca y Seguros, Sentinel, Infocor, en cualquier medio. Cumplimiento de normativas sobre el lavado de activos. Es muy importante la due diligence, la diligencia debida. ¿Y cómo se comprueba esto? No podemos ver si los socios están en algunos negocios turbios, no podemos. Entonces, declaración jurada del representante legal, porque se cree en la buena intención. Se cree que no van a hacer un negocio con los proveedores para hacer una compra ficticia de equipos o maquinarias, o subvalorar equipos, o bajarle el nivel tecnológico de lo que se adquiere. Por si acaso, todo esto ya se evalúa la elegibilidad de los proyectos. ¿Cómo se diferencia un proyecto de otro? ¿Qué prioridad le doy a un proyecto más rentable, menos rentable? Entonces, hay requisitos, ¿no? No se debe fraccionar un proyecto. Un proyecto en sí mismo tiene que
tiene que tener una organicidad en cuanto a su origen y su destino, en cuanto a su objetivo, ¿ya? Considerando que hay un plazo, hay un ciclo del proyecto y hay un plazo financiero para implementar el proyecto. No se puede tener un fondo disponible sin ser usado, ¿ya? Hasta que la empresa tenga el cofinanciamiento del banco. Porque si no estaríamos latentes a que falte una máquina que dé los resultados para mostrar que el proyecto se ha implementado. Por eso ese requisito, ¿no? El fraccionamiento de un proyecto. Es decir, no se puede adquirir maquinarias parte por parte, ¿no? Uno puede hacer un plan de financiamiento con la banca privada para cumplir con el cofinanciamiento, parte por parte, ya en la relación con la banca privada. Pero en la relación al uso del parte del fideicomiso, o sea, al uso del fondo, es requisito que se tenga un plan de adquisición de la maquinaria. Si el plan de adquisición de la maquinaria como plan está para adquirirse en un año, entonces en un año se va a ir dando el cofinanciamiento. Lo importante es tenerlo todo en un plan. Es decir, por ejemplo, una maquinaria que cueste $100,000, ¿ya? Pagado al proveedor en 5 partes y entregado al proveedor en 5 partes, ¿ya? Significa que la capacidad de cofinanciamiento va a estar también en 5 partes. Pero el resultado final es que todo el equipo esté implementado, porque no sirve de mucho adquirir una parte de la maquinaria, ya que el proyecto en sí se evalúa en su conjunto, no se evalúa por partes, por componentes, ¿no? A menos que se haya presentado así, pero hasta donde se ha planteado es que se evalúe en su conjunto. El proyecto tiene un origen y un fin con indicadores de monitoreo verificables en cuanto a su rendimiento de eficiencia en energías limpias. ¿Qué más? Solo se financian equipos, maquinarias y servicios de instalación que sean parte del proyecto, ¿ya? No podrán durar más de 2 años desde la fecha de su aprobación hasta la fecha de cierre. No debe superar los 2 años para la instalación puesta en marcha y monitoreo. O sea, lo que interesa es la maquinaria instalada y puesta en marcha. Todas las tecnologías están sujetas a verificación de indicadores y para eso se realizan las recomendaciones del plan RSP aprobado. Esos son los criterios técnicos generales, pero que son parte del instructivo para el que se use el fideicomiso. El cofinanciamiento cubre como máximo una inversión de hasta 105,000, o sea, el 30% del monto máximo. Esto no es regla, esto es solamente propuesta para CIS, para el proyecto de ecoparques industrial sostenible en el Callao. No es para todos, pero sirve como referente. Todos los proyectos deben de tener una relación costo-beneficio positiva. Eso lo pueden hacer ahora ya. Es decir, pueden evaluar. Cuando finalicemos este seminario, ustedes están en la capacidad de hacer una evaluación de indicadores de rentabilidad, costo-beneficio, BAN, TIR, tiempo de recuperación del capital, con la información que tienen, ¿no? Y también con la información del anexo 9 sobre la tasa social de descuento y los precios sociales del carbono, para saber en términos de carbono cuán rentable es el proyecto, con proyecto y sin proyecto, ¿no? Esa es la forma en que se evalúa para evidenciar
que el financiamiento tiene un impacto positivo en el plan, ¿no? En plan, todavía no en ejecución, solamente en plan, es ante, como evaluación, ya vale la pena hacerlo, ¿no? Es la parte de la evaluación. Hasta aquí. Las recomendaciones son que se haga el análisis costo-beneficio con financiamiento y sin financiamiento. Es decir, vamos a evaluar, vamos a dar un ejemplo en la otra clase y vamos a desarrollar un caso en donde se analice cuánto se gana con y sin financiamiento, con carbono, el proyecto. Vamos a suponer la naturaleza del negocio de alguna industria, porque no la conozco, ¿ya? Porque no estoy en el negocio propio, pero vamos a suponer cosas lógicas del negocio de algunas empresas que vamos a usar de ejemplo. Por lo demás, sí, ya hay una forma de evaluar los proyectos ambientales y los proyectos que están relacionados a carbono. Otra cosa importante es la liquidez. Como lo que se está midiendo es la capacidad de endeudamiento, es importante saber el ratio de endeudamiento y el ratio de liquidez, ¿no? Es decir, hasta cuánto se puede endeudar la empresa o cuáles son los indicadores que tienen, ¿no? El ratio de endeudamiento es una relación entre el pasivo de la empresa y el patrimonio neto. Entonces, este es un indicador objetivamente comparable entre una empresa y otra, para evitar arbitrariedades y cosas la discrecionalidad, ¿no? Necesitamos, de alguna forma, estandarizar. Y el ratio de liquidez también. Esa es una buena señal. Si nosotros dispusiéramos, cosa que es difícil, de todos los estados financieros de la empresa, de cada año, ya el estado financiero va a hablar de la empresa. El estado de pérdidas y ganancias, sobre todo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se quiere es predecir cuál es el nivel de endeudamiento de la empresa y cuando ya apliquen, porque necesitamos saberlo antes, ya que ese instructivo es necesario para planificar las operaciones con COFIDE y tenemos que poner el número de operaciones cada mes, ¿ya? Entonces necesitamos saber cuántas empresas van a pedir este mes, el segundo mes, el tercer mes. ¿Cuántas empresas? Para hacer una planificación. Y es necesario que ese plan de inversión contenga una señal de capacidad de endeudamiento para hacer frente a su cofinanciamiento, ¿no? Al 70, 60 o 50% de cofinanciamiento de su tecnología. Por ejemplo, el proyecto SIS ha tenido demandas de proyectos de hasta de 9 millones de dólares. Ya pues, no se puede. El fondo que tenemos, el proyecto SIS es de 2 millones de dólares. Imagínense 9 millones, ¿no? O sea, con una sola empresa ya se acaba todo el fondo. No, es imposible atender ese tipo de demanda. Entonces, ese proyecto es descartado por la escala. ¿Hasta dónde podemos ayudar? Para eso están las reglas. Hasta 350.000 como máximo monto del proyecto. Y el monto cofinanciable, el 30% de esos 350.000, que es 105.000. Esa es una propuesta objetiva para la demanda, la estructura de demanda que hay en el Callao. Es decir, en el Callao se han evaluado 40, 50 empresas y ya se tiene una estructura de demanda. Es decir, se sabe los montos de cada empresa, de cada proyecto. Y sobre esa base es que se ha hecho la propuesta. Para hacer un diagnóstico de todo el sector industrial es otra cosa, ¿no? A ver, otro
otra recomendación es realizar el análisis de riesgo para las variables más importantes del proyecto. No se puede hacer para todas las variables. E incluso para las variables importantes tampoco se tienen todos los indicadores. Por tanto, hay que saber elegir qué indicadores afectan la naturaleza del negocio, de la industria al que estoy postulando, y ver si tengo información de fuentes secundarias oficiales o si tengo que levantar información para ver qué tan variable es ese indicador y cuánto me afecta en el tiempo. Si, por ejemplo, el precio si es una industria relacionada al transporte, el precio del petróleo, del transporte, es un factor importante. Entonces, ¿cuánto varía ya el precio del petróleo? Es importante para la industria porque me va a variar mis costos, y por tanto soy muy sensible a esa variación y es un nivel de riesgo. ¿Qué tan frecuente es o qué tan intenso es? Es una forma preliminar de medirla. Cuando ya la mides, cuando ya eliges, ya el indicador es más objetivo. Y hacer sobre esos escenarios reales, ¿no? Los escenarios, lo más avanzado en evaluación de proyectos es tener probabilidades, ¿no? Es tener una distribución de probabilidades, digamos una distribución normal, en donde tú sepas que tu rentabilidad, tu valor actual neto, va a caer en el lado que tú quieres y el lado más probable que tú quieras. O sea, que tenga alta probabilidad de que ese proyecto sea rentable sí o sí. Por ejemplo, ya, el nivel más elevado de evaluación es saber una distribución de probabilidades, pero para eso necesitas tener una frecuencia, o sea, datos, en otras palabras. Y si no tienes datos, lo que te queda es simular, ¿no? Es levantar información, que es lo más costoso, ¿no? Por eso hay que elegir bien los indicadores. No tienes que ser agotador para irte a todas las variables, solo los más representativos. Y finalmente, identificar las necesidades de información para cumplir con el monitoreo de metas técnicas y financieras. ¿Cuál es el indicador para tus metas técnicas? Yo creo que ustedes tienen toda la capacidad y el profesionalismo para identificar cuáles son las metas técnicas que te van a decir el cumplimiento de la tecnología, ¿no? Está cumpliendo con sus objetivos, y los indicadores financieros, básicamente, ¿no? Si una empresa se mete en diferentes proyectos, básicamente por especular las oportunidades, tarde o temprano no va a cumplir con alguno de esos proyectos. Entonces, tienen que medir las fuerzas y estar cerca de, no solamente del gerente de producción o el ingeniero responsable de la tecnología, sino también de la fuente de información administrativa, financiera, que les dé una impresión de que ellos sí están interesados en la tecnología por la que piensan endeudarse. ¿Preguntas? Estamos finalizando esta parte. El acompañamiento, sí. Claudia está hablando que el acompañamiento es importante. Sí, claro que sí. Ahora, ¿alguien iba a decir algo? La guía es importante, pero las empresas administradoras del fideicomiso están obligadas a guiar, y son muy generosas en dar la orientación, ¿ya? Hay algunas cosas que se pueden guardar, pero en general no hay mucho secretismo en cuanto a la orientación, el cumplimiento de las reglas. Una vez que están dadas las reglas, hay que cumplirlas, ¿no? Y para eso se encargan, ¿no? Se está evitando la discrecionalidad. Eso se evita cuando hay un contrato con instrucciones específicas del fideicomitente al fiduciario, a la empresa fiduciaria. La empresa fiduciaria da reportes de cómo va evolucionando el fondo y la demanda de los fondos.
Lo que no se quiere es tener un fondo congelado a los que no acuda nadie porque no tienen el financiamiento de su contrapartida. Se quiere un fondo activo y que que periódicamente vayan vayan cumpliendo con los requisitos e implementando sus tecnologías. Esa es la idea, ¿no? Pero sí, no solamente de parte de COFIDE, sino también de parte del proyecto SIS hay una asesoría, hay un acompañamiento, ¿no? Reitero, una vez dadas las reglas, se va a evitar la discrecionalidad, la arbitrariedad, la interpretación. Se tienen que cumplir, básicamente, ¿no? Y para eso, ustedes son los referentes, los consejeros de la empresa y de la tecnología. Y van a vender la idea de que esa tecnología les está dando resultados al proyecto y suma a la empresa.